Bienvenidos y bien hallados aquí a Sport Sala en 7 Zaragoza Televisión. Hoy alcanzamos el programa 2311 y va a ser el último de esta temporada. En él, por supuesto, que les vamos a hablar de todos esos resultados conseguidos por las selecciones autonómicas aragonesas, también de los últimos resultados de las competiciones que todavía están en marcha, también altas, fichajes, todo lo que esos movimientos que se están registrando dentro de todos los equipos que militan en las máximas categorías. Y hoy tenemos un monográfico especial sobre ese título liguero conseguido por el Sego Zaragoza hace 30 años, concretamente en el día de hoy, un 24 de junio, y en el cual pues vamos a tener protagonistas de el único título que un equipo zaragozano ha conseguido en la máxima categoría de las divisiones nacionales de todos los deportes, algo que verdaderamente desde Zaragoza Deporte Municipal, desde el pabellón Príncipe Felipe, parece ser que tienen totalmente olvidado. No sé si es de alguna manera por negligencia o bien de otra manera que sería, yo creo que propio de que los responsables de ello o pidieran perdón o dimitieran de sus cargos, algo que en algunos casos es prácticamente imposible. Eso lo contaremos aquí en Sport Sala. En unos momentos lo tienen ustedes aquí. Bueno, comenzamos el programa, como ya les he comentado en la previa, recordándose a todos ustedes que Sport Sala este próximo octubre cumplirá 36 años. El programa dedicado a un solo deporte decano a nivel nacional, a nivel de todo el país. Pero bueno, comenzamos saludando a nuestros compañeros habituales. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Willy López a través del teléfono, muy buenas noches. Buenas noches. Y en el control tenemos a nuestro compañero Alberto López Avenoza, que es el que nos va a llevar pues todo lo que hace referencia al programa de hoy. Vamos a hablar de un repaso de las selecciones autonómicas, lo que han hecho en los campeonatos de España esta temporada. Alfonso. Sí, la verdad es que se podía catalogar pues de un aprobado alto tirando a notable, ¿no? Yo por lo menos así lo veo. Vamos a empezar por la categoría femenina. Durante la sub-19 pues no pasó de la primera fase, fue derrotada por Madrid, Cantabria y Navarra, unas selecciones que a principio son potentes, pero vamos, sobre todo la de Madrid. En la sub-16 cayó también en la primera fase, venció a Cantabria y a Navarra, pero cayó ante Madrid. Como hemos dicho, es que Madrid, junto a Andalucía, Galicia, Murcia y Cataluña, pues son las tres más importantes. En la sub-14 tampoco le fue bien la cosa y no logró el pase a la fase final. Venció a Ceuta, pero cayó derrotada pues otros dos monstruos, Andalucía y Cataluña. La sub-17 fue la mejor clasificada porque fue subcampeona de España. Derrotó en semifinales Andalucía por 1-2. ¿Has hecho la subselección sub-17? Sub-12. 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 Me parece que te he entendido que decías sub-17. Pues sub-12. La mejor clasificada fue, porque fue, como he dicho, subcampeona, derrotó en semifinales Andalucía por 1-2 y en la final, eso sí, cayó ante Andalucía por 4-2. En la sub-10, pues no pasó de la primera ronda, cayó ante Galicia y empató ante Cataluña, pero fue un partido difícil porque cayó en la tanda de penal. Bueno, nuestro especialista en fútbol sala femenino, Willy, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues que las selecciones, quitando la sub-12, pues hicieron lo de siempre, no llegar muy lejos. Corregir, Alfonso, que la final de la sub-12 fue contra Cataluña, no Andalucía. Sí, eso lo he dicho. Derrotó en semifinales Andalucía por 1-2 y cayó en la final ante Cataluña por 4-2. Sí, has dicho Andalucía, la final también. Vale, pues. Y como dato curioso de esta final, en la semifinal una jugadora catalana fue expulsada, pero como son niñas pequeñas, dijeron lo típico, que jueguen las chicas, y la mejor jugadora catalana que fue expulsada, pues jugó la final y fue decisiva en la final. Muy bien, pues fue decisiva porque metió goles luego. Claro, fue expulsada con roja directa y le dejaron jugar la final. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, vamos a la categoría masculina, Alfonso. Venga, pues en la sub-19 pasó la primera fase, pero cayó en cuartos de final ante Castilla-La Mancha por 1-3. Estamos hablando de la sub-19. En la sub-16 pasó las primeras fases, en cuartos de final empató a 3 ante Galicia, pero ganó en la tanda de penaltis. En semifinales cayó Andalucía por 3-6. En sub-14 cayó en semifinales ante Cataluña por 2-3. En sub-12 cayó en primera ronda y sí que ya no pudo haber más opciones. Y en sub-10 pues tampoco pasó lo mismo. Cayó en la primera ronda la masculina
pues quizás ha sido la más floja de todas las representaciones en estos campeonatos de España. No sé qué te parece a ti, Willy. Y encima, ahora si quieren quitar la sub-10 y la sub-19, apaga y vámonos. Pues yo esperaba después de la primera fase algo más de la sub-19, la verdad. Pero luego cuando queda el do de pecho con Castilla-La Mancha, pues se perdió 3-1 y no hubo ninguna opción de llegar a semifinales. Lo demás es lo de todos los años. Estamos ahí, pero no llegamos. Oye, y lo de la sub-19 y la sub-10 no está nada claro, no, pero es que va a ser eso, pero un mal nefasto. Yo creo que al final lo van a pensar mejor y no van a modificar la situación, ¿eh? Pienso, ¿eh? Pues yo no lo tendría tan claro, ¿eh? Hombre, siempre acudimos a lo que es el sentido común. Si no hay Que sentido común, es el menor de todo, es el menor de todos los sentidos. bueno, pues veremos a ver qué hacen, pero desde luego me parecería una auténtica aberración el llevar adelante la supresión de esta categoría de la sub-19. ¿Alguna cosa más, Willy? Pasamos ya a la participación de las competiciones pendientes de finalización, donde hay un equipo aragonés en la categoría femenina, donde ese ascenso a la segunda división pues se quedó sin puertas abiertas. Así es, el Villa de Aragón, que ya en el partido de ida había perdido como local 1-2 con el Urbina, pues sucumbió en la pista de Urbina en el pabellón de Ezcaba por 5-2. Las navarras de Urbina, pues como siempre son las bestias negras de los equipos aragoneses. Hace unos años fue con el Colo, pues este ha sido con Aragón. Comentar que en esta categoría pues han subido el equipo de Mieres, equipo del Sporting Garrovilla, que es de Extremadura, el equipo de Castalia, que es un equipo de cercano a Alicante, el Atlético Mercadal, que es un equipo de Menorca, y un equipo de Melilla, que es el Atlético Melilla, que pasó a eliminatoria, curiosamente, porque el equipo de Ceuta se retiró. Fíjate, a un solo partido y se retira. Y celebrándose en Málaga. Sí, porque claro, les vendría mal. Esas competiciones son de casi de 4 equipos y acaban de jugar en febrero y luego pues combinan el fútbol con el fútbol playa y bueno, es muy, muy complejo que salgan más equipos allí. Comentar que los equipos de Urbina y Menorca seguramente irán al grupo de los equipos aragoneses. Bueno, pues veremos a ver qué sucede al respecto cuando cuando se hagan las competiciones, los calendarios de las competiciones, y veremos a ver en qué sucede. Ascenso a primera femenina, se conocen los 3 equipos que van a ocupar esas plazas en la máxima categoría. Así es. El Peña Esplugues, Ceuta y Chiloeches. Curiosamente, el Esplugues consiguió el gol que le dio el pase a la primera división a falta de 7 segundos. A falta de un minuto en la prórroga, Villalba salía de 5 porque el empate le diferenciaba a Esplugues por el factor clasificación, metió gol y cuando quedaban 7 segundos Esplugues hacía el 4-2 que les daba el paso a la primera división. Ceuta y Chiloeches fueron muy superiores a sus rivales y el ascenso de Esplugues es quitar un rival potente a Intersala de cara a sus objetivos. A Coloices se le gusta también, pero parece ser que siempre Intersala siempre estará ahí luchando por el playoff, pues parece que se han quitado un rival potente. Entonces es un enemigo que digamos a considerar que puede ser una cosa importante para el equipo de Intersala si quiere optar al playoff. Pero sin embargo tendrá la dificultad el descendido Rubí. Discrepo. De Rubí solo tiene defendido que ha jugado en primera, pero muchas jugadoras van a pasar al Scores, a otros equipos catalanes, y alguna pues ha ido a jugar a Torcal de Málaga, una jugadora importante de ese equipo. O sea que no será tan fuerte Rubí para ser un rival que digamos a la portada de Esplugues y Intersala. Pues para los aragoneses mejor. Ahora si te meten el Urbina, apaga. Que es peligroso. Bueno, ascenso a la primera división. Sí, perdón, el título en primera división, quería decir. El Fusi pues fue campeón por 7ª vez en su historia, el Fusi de Joan Linares, que no será el entrenador de la temporada que viene, así lo ha decidido el club de Navalcarnero. Se ha proclamado campeón de la liga tras derrotar a la Roldán. El equipo madrileño
consiguió en 3 partidos vencer a Roldán. En el primero venció a Roldán 1-5, en el segundo venció Fusi en tierras murcianas 0-2 y en el último venció 3-2 el Fusi, que el Roldán falló un penalti a falta de 50 segundos. Joder. Y así el equipo madrileño, donde se encuentran 2 aragonesas como María Sanz, que no pudo disputar este encuentro por la enfermedad que sufrió y está en recuperación, y María Moreno, que no ha tenido minutos en este playo, pues están allí, han sido campeonas. Y los descendidos de la primera femenina pues son Marín, Rubí y el Tel Deportivo. Vamos con las... El Telde, que es ascensor. Sí, el Tel de sube y baja como un ascensor. Sí. Información ya de las categorías, en la categoría femenina, en este caso la segunda división, donde el Intersala haya confirmado una renovación, la de su técnico, y alguna cosa más. Y también hablar de que el conjunto del Entrerríos Automatización también ha anunciado renovaciones, ¿no? Sí, el Intersala se ha confirmado la renovación en el banquillo de Nano Modrego y la renovación de Marta García. Primero pasamos con el César Augusta. También César Augusta, ha habido cambio en el banquillo tras la marcha de David Albero. Se había llegado con un acuerdo con Carlos Perena, pero problemas personales le impiden hacerse cargo del equipo. Entonces, el tándem, que esto lo anuncio ya como noticia, además de Eduardo San Gervasio, que ya sabíamos que iba a ser uno de los que iba a estar en el banquillo con Perena, pues ahora Raúl Moya, procedente del San Viator, hará tándem con Eduardo San Gervasio. Del Colo, pues ahí vamos. Han anunciado la renovación de su técnico Sergio Molina, de la capitana Sara González, y como primicia, María Mayor, que sigue siendo menor de edad, renovada pese a las llamadas de un equipo zaragozano. ¿Qué quiero decir? Que si uno se indigna, y con razón, cuando las jugadoras menores reciben cartas de otros clubes, tampoco está muy correcto que se llamen jugadoras menores. Bueno, pues de momento alguna cosa más. Sí, lo último ya, destacar en el Mundial de Sordos la jugadora del Colo Estrella Blázquez, que se ha clasificado para cuartos de final y está siendo una de las jugadoras más destacadas porque ha marcado hasta el momento 5 goles. Muy bien, tenemos también información en este caso de la segunda división masculina, donde en el caso del Entrerríos Automatización siguen las renovaciones, ¿no? Sí, esta semana le ha tocado a la portería y tanto Fernandito como Juan Molina pues formarán ese dúo defensor, siendo una de las mejores porterías que va a tener este año, como ya lo hiciese la temporada pasada la Liga de Segunda División. Y se han confirmado pues las incorporaciones de Alberto Inés y Carlos García, que estos pues ya los habíamos anticipado hacía varios programas y que proceden del Sala 10. Y en cuanto hace referencia al Sala 10, pues un nuevo fichaje ha llegado a la disciplina del Sala 10. Se trata de Quique Hernando, que es un cierre que la temporada pasada jugó en el Betis, equipo que logró el ascenso y que también fue campeón de la Copa del Rey allá en la temporada 2022. Si mal no recuerdo, y como hoy tenemos el recordatorio de los 30 años del Sego, me parece que es el hijo de Quique Hernando, que jugó pues por Toledo, por Rivas, por Segovia. ¿Te suena por eso, Willy? Sí, y creo que es el actual director deportivo de un club de Jaén, el Avanza Jaén. El Avanza Jaén, que está jugando el ascenso a Segunda División B. Pues vamos a ver, aquí lo han clasificado pues como una pieza imprescindible. Pues vamos a darle el beneficio de la duda y a desearle, pues como se les desea siempre a todos los que vienen aquí, bienvenido y que la suerte le acompañe. Bueno, por supuesto que sí. Por cierto que Bonapís sigue sin dar la cara. Yo no sé por qué, que es lo que tiene con nosotros su máximo representante. Ayer lunes me lo cruzaba en el Paseo de la Independencia, a la altura del antiguo edificio de la calle, y me hizo la cobra el señor presidente. Me hizo la cobra, digo, bueno, pues no me vería, seguramente. Sí. Pues si me vio y no me quiso hacer, y me hizo la cobra, evidentemente, pues mira, él se lo pierde. Aquí siempre le hemos dado cancha al máximo representante del Bonapís, que ahora no quiere dar la cara, pues que evidentemente no la dé. Nosotros vamos a seguir informando y desde luego, como si vamos haciendo 36 años, en el próximo octubre, pues no tenemos ningún problema con nadie, pero ya cada uno con su conciencia y con su forma de valorar a los sponsors que le mantienen en el cargo.
¿Alguna cosa más? Tenemos también a Adrián Pereira que deja Ribeira, ¿no? Sí, al final se ha ido al Cira. Había también una propuesta, un ten con un equipo polaco, pero al final pues se ha decidido por el fichaje de Alcira. Y esperemos y deseemos que el japonés no acuda, Sunta no acuda al Cira, porque también tenía una seria propuesta por parte del equipo valenciano. Final de los playoffs en Primera División. Bueno, pues ahora por el título. Sí, ahora la serie se ha trasladado a Cartagena, se está jugando precisamente en estos momentos el tercer partido. En el primer partido el Barça venció 5-3 a Cartagena, y en el segundo se dio la vuelta y el Cartagena venció por 2-3. Recordad que la eliminatoria es a 5 partidos. Está siendo partidos movidos, emocionantes, con calidad, pero también con muchos fallos. Bueno, y ahora vamos a ir, si os parece, a esos 30 años del campeonato de Liga obtenido por el Sego Zaragoza, único equipo zaragozano que ha conseguido el título de Liga en la máxima categoría, pero no de fútbol sala, sino de todos los deportes que se practican en nuestra ciudad, algo que evidentemente los responsables de Zaragoza Deporte Municipal han obviado. Luego intentaremos profundizar en el tema, pero bueno, que hay cosas que son incomprensibles. Seguimos, como ya les hemos comentado, vamos con esos 30 años de esa liga conseguida por el conjunto del Sego Zaragoza, algo que ya les comentaremos dentro un poquito, que algunos, yo no sé de por qué, lo tienen como olvidado. Y vamos a dejarlo el olvidado entre comillas. Saludamos a nuestro compañero, en este caso, Willy López una vez más. Willy, buenas noches otra vez. Buenas noches. Empezaremos contigo ahora mismo, pero saludo también a dos invitados, en este caso a Juan Gómez Galo. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y al otro lado del teléfono tenemos al míster. Ya hemos hablado con el goleador, ahora hablamos con el míster, con Luis Ángel Corredera. Luis Ángel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar precisamente con alguien que evidentemente pues vivió de cerca ese triunfo, ese éxito que se produjo en el pabellón Príncipe Felipe un 24 de junio, hace concretamente 30 años. Willy, tú estabas allí presente en ese acontecimiento que congregó durante 2 jornadas consecutivas el lleno en el pabellón, 11.000 espectadores. Hablan mucho ahora de que el baloncesto, que tal, que llena el pabellón, pero el primero que consiguió llenar el pabellón fue el fútbol sala, Willy. Sí, la verdad que nosotros como grupo, aunque no lo sepa, pues yo estaba... Como grupo, como Ligallo. Ya se está... Ligallo era... Entonces se habían pasado prácticamente 40 días del título de la Recopa y estábamos en pleno apogeo. Entonces recibimos una llamada del entonces gerente del club, Guillermo Vicente, siempre me equivoco, no me acuerdo muy bien del nombre. Guillermo Vicente, sí. Eso es. Y nos dijo, podéis venir unos 150 al partido y tal, yo os guardo invitaciones. Nosotros teníamos un fanzine del Ligallo Fondo Norte, ahí entonces no existían las redes sociales ni cosas de estas, y ahí pues el último partido que se jugó en la Romareda, pues anunciamos ahí que íbamos a ir como grupo. Entonces quedamos en el entonces bar de moda de cercano al pabellón, que era el Bar Omar, que por cierto tenía las jarras de cerveza muy baratas, y ahí de 150 pues aparecimos, no sé si fueron 700, 800. Entonces nos dirigimos a la puerta, hablamos con el gerente, y me acuerdo que el encargado del pabellón pues nos entró por abajo. Y ahí pues se montó un ambiente bastante curioso. O sea, yo me acuerdo del propio Chema Monteagudo, que casi estaba más con nosotros que en el banquillo, el pobre hombre. Y claro, ahí surgió ya la anécdota de siempre. Jesús Clavería, que no jugaba, la Cuesta, que jugaba, la mujer de Jesús, que estaba a la nuestra, y salió ahí, pues claro, es lo típico, la canción de la gorda, para aquí y para allá. Bueno, se montó un ambiente espectacular
Y la verdad que el segundo partido superó al primero, y aún fue más gente al pabellón, la gente pues seguía los cánticos y todo esto, y la verdad que... Se habla de 11.000 personas en el pabellón, que era el aforo, pero había, como tú bien has dicho, mucha gente por los alrededores que no estaban sentados, y se llegó a hablar de 11.200 personas, ¿eh? Sí, no, la verdad que... Y luego recuerdo que había un calor ahí que no se podía estar. Y era un ambiente, era lo que se dice una auténtica caldera. Incluso el primer partido recuerdo que en el descanso, como ya está prescrito se puede decir, hicimos abandonar del pabellón a los ultras de Interview. O sea, en el descanso los hicimos abandonar del pabellón. O sea, los sacamos, digámoslo así. Bueno, buen recuerdo que tienes, Willy, sin duda alguna. Sí. Bueno, y fue pues eso, una anécdota que, claro, luego, ya modo de anécdota también, nos nombraron la marca Lotto, que era el patrocinador de la liga, nos nombró mejor afición, y me recuerdo que fui con el gerente, con Monjovelli y Santi, que también eran los nominados a los mejores jugadores de su puesto, a recoger el premio a la discoteca del presidente de la liga, que era Yello, y acabamos en el Joy Slava con Ángel Nieto de copas. O sea, fue bastante movido esa semana. También tuve un altercado con Jesús Clavería en los baños de la discoteca, pero bueno, no pasó a mayores. Bueno, el caso es que, vuelvo a insistir, vivir in situ esa historia como vivimos, la verdad es que nos recuerda, evidentemente, aparte de la juventud, que teníamos unos cuantos años menos, 30 concretamente, pues la verdad es que fue un auténtico placer el poder disfrutar de ello. Oye, Willy López, ¿no tienes nada más que decir? Nada, simplemente saludar a Galo. Buenas, Willy, ¿qué tal? Es que ya no lo veo antes, alguna noche nos hemos encontrado en el bus con por ahí, o sea que no... Sí. Pero eso hace mucho ya, ¿eh? Sí, ahora sí. Claro, lo digo porque que Galo puede estar vigilándole a alguien y va a decir, a ver, ¿dónde está? No, ahora ya no tengo edad para salir por ahí. No te sale para salir de noche. Ya somos mayores. Bueno. Y a Luis Ángel que se ponga gorrica para la sombra. No Exactamente. La playa. Sí, no, anda que no se nota el viento. Bueno, de acuerdo, pues Willy López, gracias por estar con nosotros y por supuesto hasta la próxima temporada, que te esperamos aquí como siempre para ofrecernos tus conocimientos y tu sabiduría sobre el mundo del fútbol sala. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguimos. Alfonso. Uno de los principales artífices fue Luis Ángel Corredera. Ya se has visto cómo se vivió en el aspecto de la grada y en el banquillo cómo lo viviste, porque tú eres una persona muy pacífica, no te alteras por nada, no, en fin, estabas allí sentado y decías, este hombre, tan tranquilo lo viviste. ¿Eso te refieres a mí, completamente? Sí, a ti, me refiero a ti. Bueno, lo primero decir que los verdaderos protagonistas fueron ellos, pues porque fueron los que consiguieron algo realmente complicado, y con el paso del tiempo se ha visto que no es fácil. Y bueno, fueron años, como bien decía Antonio, cuando éramos más jóvenes, un recuerdo muy bonito que queda siempre grabado, y para los que quieran acordar, pues siempre estar ahí, ¿no? Sí, y que los que se quieren acordar, que no son muchos, desgraciadamente no son muchos. Yo me voy a mojar, ya sabes que yo no tengo... El problema de que este título no haya tenido tanta trascendencia fue que unos meses antes el Real Zaragoza había obtenido la Supercopa de Europa. ¿Era Supercopa o la Recopa? La Recopa. Y eso, pues desgraciadamente el fútbol es todavía mucho más alto, y eso fue lo que eclipsó ese triunfo. Pero hasta ahora... pero en eclipsó... Sí, lo eclipsó, Antonio. A ver, ¿no te están diciendo que fueron 700 personas del Ligallo? Que sí, pero no tuvo la repercusión posterior que ha tenido, que debería de haber tenido. ¿No es así, socio? Hello. Yo creo que, la importancia se nos dio porque recuerdo las 2 semanas de la final del campeonato de liga, íbamos a las televisiones, me acuerdo de un reportaje en el parque de atracciones que nos hizo Antena 3, o sea, que está el Heraldo todos los días, cuando no salía uno salía otro, a los entrenamientos venían medios de comunicación.
Claro, había pasado un mes de lo del Zaragoza. Cierto es que si el Zaragoza ese año no hubiese ganado, pues igual hubiésemos tenido un poco más de publicidad. Pero bueno, todo acompañó también, porque pilló a la gente eufórica con lo del Zaragoza y luego fuimos nosotros. O sea que al final todo suma. Todo suma. Y más o menos el equipaje del club era el mismo, jugábamos que igual. el Zaragoza. Nosotros llevamos la misma equipación que el Zaragoza. Hay una cosa que antes de nada quiero decir, y Alfonso lo tiene claro. ¿Quién ha olvidado ese título liguero que es el único título liguero de un equipo de la máxima categoría en nuestra comunidad? O sea, en nuestra comunidad no, en la provincia de Zaragoza. Pues mucha gente. No tanta, pero bueno, algunos en concreto. Sí, vamos a ver, es el Zaragoza Deporte Municipal. Que por cierto, en el Zaragoza Deporte Municipal todavía sigue Martínez Píldora, que lleva más años en el Zaragoza Deporte Municipal que Fidel Castro en Cuba. Pues a este señor le debe dar lo mismo, porque... No, yo una cosa que no es que le debe dar lo mismo. O si cuando tienen que de alguna manera resaltar el mundo del fútbol sala, ya sabemos que son el pabellón Príncipe Felipe, el fútbol sala ha sido un intruso. Pero un intruso al que había que sacar allí, y ahora nos lo confirmarán tanto Galo como Luis Ángel Correa, creo yo. Porque allí era baloncesto y balonmano, con Martínez Píldora y con Tejel. El fútbol sala era alguien que se había colado porque no les quedaba más remedio que tenerlo, porque la gente que arrastraba. Luis Ángel. A ver, yo tengo que decir que José Luis Tejel siempre tuvo un comportamiento extraordinario con nosotros. No, eso no lo digo, no lo podemos discutir. Y la verdad es que nos ayudó bastante en su momento, mientras él tuvo poder, porque yo no recuerdo de quién entró luego de director de deporte de la DGA, pero Espíndola fue la montoncilla del pabellón, digamos, que era el que regentaba todo, y a este hombre, pues siento mucho decirlo, se lo he dicho a la cara muchas veces, pues el fútbol sala le importaba poco. Pensar que este hombre era presidente del baloncesto femenino, y cuando entrabas a su despacho, pues solo había fotos del baloncesto femenino y alguna del CAI, ¿no? Entonces, en cuanto a repercusión de los políticos, pues más bien pocas. Yo creo que, no recuerdo por ahora cómo se llamaba él, cuando subimos a primera división, el que estaba de la DGA, que me acuerdo que llevó a Xavi en el coche a la final de... Sí, hombre, sí. Pedro García Villamayor. Pedro García Villamayor. Ese hombre es el único que hay que darle gracias, porque colaboró, se preocupó, pero cuando ya no estuvo él, las instituciones... Hombre, me acuerdo que fue a Cáceres, sí, y llevó a Xavi la daga. Fue el que nos llevó a jugar al Príncipe Felipe, y entonces no pagábamos por jugar ni nada, o sea, luego ya cambió todo, ¿no? Galo, tú has vivido también esto que el fútbol sala, que no ha tenido una repercusión. Sí, yo lo que estoy de acuerdo con Luis Ángel, que con Pedro, incluso cuando el club tenía algún problema económico, Pedro siempre nos ha atendido, y la verdad que nos intenta ayudar en todo lo que se podía, incluso económicamente. Y luego sí que yo, por ejemplo, sí que he hecho en falta, pues alguna vez hace poco salió un reportaje en el Heraldo, ni se nos nombraba de la historia del deporte. En el Príncipe Felipe no hay ni fotos ni nada nuestro. Ahora no sé quién es el nuevo director del pabellón. Paco Díaz. Pues yo sí que eso, porque al final somos un equipo de Zaragoza, muchísimos jugadores éramos de Zaragoza. El único equipo que ha conseguido un título liguero en la máxima categoría de los deportes en Zaragoza. Que nadie se olvide. Yo no sé si en el Zaragoza Deporte Municipal los responsables se olvidan, porque si se olvidan es que es negligencia. Pero negligencia total. Y lo que es peor, a lo mejor es que se lo callan por alguna razón, que entonces todavía sería más grave. Y motivo al final de decir, adiós, muy buenas, que al fin y al cabo estáis cobrando con dinero público, el dinero de todos. Y en este caso, todos no son, cuando se olvida este tema. O sea, que todos no son. Y me voy a callar, me voy a callar. Bueno, cálmate. No, es que es verdad, ya vale. Que sí, que se ha puesto así, y bueno, no. Ahora lo tienes que es dinero público. Que sí, vale. Ha salido una exposición en Fernando el Católico, Gran Vía, de los 35 años, y nosotros hemos hecho la crítica que ha levantado mucha polémica, porque claro,
en la temporada. Sí, han dimitido, hay mucha polémica que han dimitido todos los responsables de esto, ¿o qué? Antonio, yo. Ah. Entre las redes sociales me refiero, que yo no sé si estarán bien o estarán mal, pero las redes sociales se han enterado. Sí, pero mira, por ejemplo, el concejal de deportes o el consejero de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza sí que ha tenido a bien estar con nosotros. Sí. Sin embargo, desde la DGA, pues, tú le mandaste un correo electrónico y no hemos recibido ninguna comunicación de Cristina, ¿no? Cristina García, me parece que se llama. Cristina García, sí. Bueno, pues ves, ya ven los mujer del baloncesto. También, es que es lo que estamos hablando. Bueno, ahí, antes que nada, de empezar a coger comentarios de los jugadores, recordar a dos personas que me parece que se merecen que sean recordadas. Uno es el caso del presidente del Sego Zaragoza, Julián Corredera, que no nos olvidemos de él, también la persona que estuvo al frente, y de Alfonso Calvo, que era entonces el jefe de prensa, ¿no? Y yo estaba allí, yo pasaba por allí, sí. Ah, sí, no, o sea que tú, como ha dicho que no había mucha repercusión, a lo mejor el culpable eras tú. El culpable le viene bien. Y tengo el honor de haber sacado del palco de prensa a Manolo Saurín, que en paz descanse. Bueno. Porque fue expulsado en ese partido y se sentó detrás de la prensa. Y lo saqué de allí. Y luego cuando íbamos por los pasillos me dijo, así también sabéis ganar vosotros los partidos. Vale, así lo gana el Madrid, pero bueno, ¿qué pasa? No vamos de otro tema. ¿Vamos con los comentarios, si te parece, de los jugadores? Sí, vamos con los comentarios, hemos resumido, pues hemos intentado pues tener lo máximo posible, pero claro, Otto está fuera de Zaragoza, es imposible. Vamos, si quieres, con el primero, a ver si lo conoces. Hola, soy Kake, estoy aquí para conmemorar, para recordar, más bien, es el 30 aniversario del año que ganamos la Liga. Recuerdos que tengo de esa temporada, a ver, yo creo que todos teníamos claro a medida que iban pasando los meses de que era un año de conseguir algo gordo, porque ya llevábamos varias temporadas jugando juntos. Ese año, desde el principio, desde la pretemporada, ya las cosas iban saliendo muy bien y llegamos ahí a la final contra el todopoderoso Interview, que en esa época era todopoderoso Interview, y con el aliento de la gente y tal y como llevábamos el año, la verdad es que merecido y muy contento. Y yo creo que ese triunfo nos marcó y nos cambió a todos, porque fue un momento muy especial. Llevábamos varios años juntos, muchos habíamos empezado desde segunda división con el Sego Zaragoza, entonces fue algo bastante especial. A ver si seguimos celebrando más aniversarios y a ver si en Zaragoza empiezan a reconocer lo que fue ese triunfo para la ciudad de Zaragoza. Venga, un saludo, hasta luego. Este era Jaque, chaval que salió de San Viator. Muy buen jugador, físicamente muy bueno, técnicamente también le pegaba fuerte y buen jugador. Y buena persona, además. También. Ahora, de la mañana a la noche se ha perdido de Zaragoza. Se nos fue a Canarias. Y sigue allí. Bueno, vamos. Bueno, ¿tú qué tienes que decir de Kake, Luis Ángel? A ver, hubo una anécdota muy buena cuando subimos a División de Honor, que vino Pedro García Villamayor a un entrenamiento y nos dijo, no sé quién estábamos en el corrillo. Dice, no hace falta que me digas quién es el extranjero, que ya sé quién es. Y digo, pues te vas a equivocar. Claro, él me nombró a Kake y era duda. Claro. Entrenador ahora en Primera División, el equipo de Cartagena. Está jugando la final. Nada más y nada menos. Contra... Eduardo, Tiago, Lens. Aún tengo, fíjate, Luis Ángel, el sobre que vino en la documentación de Duda cuando fichó por el Sego Zaragoza, que entonces jugaba en Bomberos. Así es. Pues fíjate. Bueno, si te parece ahora vamos a seguir con más. Es un grupo de 4 jugadores, entre los cuales está nuestro amigo el socio, que también ha querido colaborar aunque esté presente. Vamos con el Carlos Calvo. No recuerdo si ahora es Carlos Calvo. Creo que es Carlos Calvo, el portero. Que estaba con Pepín en la portería. No, con Emilio. Con Emilio, perdón. Hola, gente del Fútbol Sala. ¿Qué tal? Soy Carlos Calvo. Soy miembro de la plantilla de aquella plantilla mítica de hace 30 años que ganamos la Liga aquí en Zaragoza, aquella Liga que recordamos todos. Prácticamente
no os voy a decir cada día, pero prácticamente a la semana, si no es por una cosa o por otra, te lo recuerda alguien en el trabajo, un vecino. Ahora que tenemos todos hijos, recordamos alguna anécdota. Entonces parece que no ha pasado el tiempo, pero ya son 30 años. 30 años que ahora mismo nos damos cuenta de lo importante que fue esa hazaña. Porque más que ganar un título fue una hazaña. Porque éramos mucha gente de aquí, mucha gente de Zaragoza, que nos seguimos viendo, que es lo importante, que esto es lo que le repetimos siempre a los chavales, que llegan muy pocos y que sigan en el mundo del deporte, porque luego lo importante es crear la gran familia que nosotros llegamos a crear. Como notas que podíamos destacar de aquellos días, pues la afluencia de gente. Teníamos a todo el barrio, todos los años, o sea, todos los partidos teníamos al barrio de San José de nuestra parte, pero llegó un momento, semifinales, final, que era toda Zaragoza pendientes de nosotros. Ya cuando vinimos de Madrid, perdiendo el primer partido allí en Madrid, sabíamos que si sacábamos ese segundo partido no se nos iba a escapar la final. Era imposible porque viendo lo que vimos en la entrada antes de jugar el segundo partido, que la grada estaba a tope, que faltaba gente de entrar, que nos decían que el partido a ver si se podía retrasar porque había gente sin poder entrar, pues era increíble. Empezamos el partido y ya el pabellón lleno, 11.000 personas. ¿Quién se iba a imaginar eso en el primer partido? En el segundo partido de la final. Lo logramos sacar, evidentemente, y ya sabíamos que era muy muy difícil que en el tercer partido se nos escapase. Era muy muy difícil. Así fue que logramos, con la ayuda de nuestra afición, con la ayuda de 11.000 almas que nos ayudaron, a la cabeza el Ligallo, una afición que nos vino a ayudar, como ahora la grada joven del Zaragoza estaba al mando de todo el Príncipe Felipe, y fue para nosotros nos alentó para todo, para ganar todo, y fue increíble. Deciros que guardo recuerdos de aquel día. Esta es la camiseta con la que ganamos la liga. La guardo con mucho cariño porque evidentemente es un triunfo que es para guardarle cariño, porque es el triunfo más importante en todas nuestras carreras. Luego pues vino refrendado con este parche que llevamos al año siguiente, que nos decía y nos recordaba que éramos los campeones de liga, ¿vale? Entonces, nada, deciros que el gran triunfo, o lo que creo yo que era clave de aquel equipo, era la familia que éramos. Éramos un grupo de gente que los entrenamientos eran a muerte, ganábamos los partidos ya en los entrenos, hacíamos entrenamientos muy 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 físicos, muy 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 a tope, y ahí ganábamos los partidos, tanto ahí como los jueves por la noche. Ahí también éramos bastante buenos en salir y hacer alguna fiesta que otra. No querría despedirme de todos vosotros sin hacer mención a dos compañeros que con ellos empezaron este proyecto y ahora no están. Me gustaría acordarme en este aniversario de los 30 años, de Carlos López y de Sano, que ellos formaron parte de este gran grupo de gente que no estaban ese año o no lo acabaron, y ahora mismo no están entre nosotros. O sea, también va por ellos este recordatorio, y me gusta acordarme de ellos, igual que del título de estas personas, porque fueron muy importantes, han sido muy importantes en mi vida. Bueno, y agradeceros a todos que os acordéis de este triunfo, que es un triunfo de todo el fútbol sala aragonés, y daros las gracias a todos. Nos vemos pronto y a ver si podemos hacer un partido de recordatorio de estos 30 años. Venga, un abrazo a todos. Chao.
Eso es una buena cosa, ¿eh? A ver si podemos hacer un partido de recordatorio. No sería mala idea. Lo llevan diciendo y proponiendo muchas veces desde Federación, incluso como también homenaje a Luis Ángel Corredera, pero que nunca ha llegado a un puerto. Bueno, pues lo intentaré. No hay nadie que tome las riendas ahí al final. Es que sí, hay que tomar las decisiones. Bueno, intentaremos hacerlo, o al menos lo intentaremos. Venga, Alfonso. A mí siempre me ha chocado mucho esto de los porteros, que es un puesto muy específico y muy difícil. Y entonces, entre Emilio y Carlos se llevaban bien, ¿no? Sí, no, la verdad que Carlos, ya lo veis hablando, aparte que se enrolla mucho, pues es una persona muy amable, muy cariñosa. Él sabía de su rol, coincidió con Emilio, que también era... Hay alguna anécdota por ahí que Emilio le decía, si alguna vez quieres jugar, dímelo. Yo digo que me he lesionado y, o sea, había buen ambiente. Es que ya no es entre ellos, es que el equipo, el ambiente era muy bueno. Sí, ahora vamos a ver a Emilio. A ver si nos puede poner un trozo del partido y ahora cuando salga Emilio nos lo pone primero, porque el cambio que ha sufrido es... Emilio estuvo 2 años más por el fútbol sí, y luego le perdí la pista. O en Castellón. Luego le perdí la pista y no... Sí. Bueno, vamos con lo de varios jugadores y vamos a empezar precisamente... Muy buenas, soy Emilio, uno de los porteros del Pinturas de Lepanto y por las experiencias muy bonitas vividas ahí en Zaragoza el año de campeones. Fue el gran grupo humano que había, tanto dentro como fuera de las pistas. Y en lo deportivo, aparte de cuerpo técnico, entrenadores, todo grupo de jugadores, etcétera, es el ambientazo que se vivió en los 2 partidos finales. Ver más de 13, 14, 15 mil personas en un pabellón, pues te lleva mucho en volandas y quiero hacer un recordatorio pues a Chano, que falleció por circunstancias lamentables, y dar enhorabuena a todos mis compañeros por los 30 años de aniversario. Vale, muchas gracias, hasta luego. Buenas, estamos aquí para recordar el 30 aniversario de cuando el Pinturas Lepanto ganamos la Liga. Todavía recuerdo esa sensación con mucho orgullo y además el haber sido el de los pocos equipos, por no decir el único equipo de Zaragoza que ha ganado una liga a nivel nacional. Fue una semana bastante tensa. Recuerdo que el último partido yo estaba lesionado con un esguince de tobillo y tenía dudas de si podía jugar o no, pero finalmente, gracias a los servicios del doctor Ángel Bueno, pude jugar. Y fue contra un Interview, lo que es Inter Movistar es esta temporada, uno de los mejores equipos y más laureados, como siempre ha sido de aquella época, y intenso, y luego pues la presión de las 12.000 personas. Buenas tardes, equipazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me imagino que estaréis todos muy bien, porque de muchos de vosotros sé, pues por el fútbol sala, por amigos en común, y sé que estáis bien, y algunos os veo muy de vez en cuando. Nada, pues 30 años ya de esta maravillosa fecha que fue junio del 95, marcada en el corazón de todos nosotros y que logramos marcar también en el corazón de todos los aragoneses. Una fecha que fue un hito para el deporte aragonés y la cual yo guardo un recuerdo maravilloso, siempre lo llevo por bandera. De esa plantilla, que el éxito, sin ninguna duda, fue el compañerismo y la amistad que tuvimos entre todos. Y de ahí salió algo pues fantástico. Un equipo que yo te lo podría decir, vamos, como el de la Recopa del Zaragoza. O sea que fíjate si está marcado a fuego en mi corazón. Nada, volveros a decir que felicidades de todo corazón y que deseo que estéis muy bien, y la lástima que esto no se repita más a menudo en el deporte aragonés. O sea que si sirve de aquí para apoyar que las instituciones apoyen al deporte aragonés y podamos tener esos éxitos maravillosos que tuvimos hace años, pues ya sería fantástico. O sea que mucho ánimo a todos, muchas felicidades y a ver si nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte. Venga, besicos, hasta luego. Buena familia, ¿qué tal? Bueno, mando este vídeo recordando un poco, como sabéis, hacemos 30 años y hacemos aniversario del título campeón de liga con Pinturas Lepanto Zaragoza,
Y yo desde Canarias, bueno, guardo muchos recuerdos de ese año histórico que hicimos ahí, donde prácticamente nadie daba nada por nosotros y hicimos historia. Nada, solo decir que muy contento, muy feliz de estar esos 2 años ahí en Zaragoza y nada, poquito decir. Mucho peso a todos los maños, a todos los seguidores de Zaragoza y sobre todo a la familia que se formó con el equipo. En verdad que hicimos un buen grupo, un grupo humano y sobre todo muchos amigos. Y sigo recordándoles y así tengo contactos con todos ellos. Un besito para todos y nada, y muy feliz de ese año histórico que hicimos, del título de Liga. Fíjate tú, Luis Ángel, han aparecido por orden de intervención el portero, el que menos goleador, y el máximo goleador junto con Galo, Antonio Martín. Luego ha estado también Chema Monteagudo y nuestro amigo el socio. ¿Qué equipo, portero que paraba, un goleador que las metía. 3 golitos a interview que les endosó Galo. Y estaba lesionado, ¿no? Sí, la última. Bueno, ahora nos recordará al doctor. ¿Qué tiempo? Luis Ángel ya tenemos que hablar de Alejandro Avenía. Sí. Sano. Sí. Todos nos hemos recordado de él. Desgraciadamente, pues y de una persona que estuvo también, que tú tenías mucha relación con él y que fue también estuvo contigo en la Casa Catalana. Con Pepe Planas. Pepe Planas. Y Antonio Romea. Y Antonio Romea, que tristemente fallecidos. Carlos López, aunque no estuvo directamente en ese, pero sí que estuvo, y todos esos son los que están, desgraciadamente ya no están entre nosotros, pero siempre están en el recuerdo de que fueron partícipes de todo ello, ¿no? Sí, además Sano era también una persona estupenda. Un atleta, o sea, es que de un físico portentoso. Y Carlos también estuvo Martínez, después. ¿Carlos Martínez? No, Carlos, el que se... ¿Calvo? No, el otro. Emilio. No me acuerdo ahora. Bueno, ahora es todo. Sí. Se me ha ido. ¿Se te ha ido? La cabeza. Te estás haciendo mayor. Te estás haciendo muy mayor. Tú, Luis Ángel, de todo esto, ¿qué es lo que podrías destacar? Como grupo y como individualidades. Como grupo, pues creo que se llevaban bien todos en general y la ilusión y las ganas que le ponían, pues porque yo sé que el nivel de exigencia era alto, pero era la única forma de poder intentar conseguir competir con equipos que eran mejores que nosotros y con mayores presupuestos y lo conseguimos, ¿no? Fíjate, con presupuestos muy bajos comparados con los que en estos momentos están en primera división, como es el caso del Sala 10 Vanavís, presupuestos muchísimo multiplicados por mucho, y se ha conseguido nada más y menos que un título de liga, que eso que al alcance no queda. Hay una cosa que ha comentado Galo que creo que es muy importante, que los jugadores que no tenían minutos, que estaban tan implicados en el proyecto como los que eran titulares. Sí, bueno, hubo jugadores que a lo mejor yo les tenía que haber dado más minutos y las circunstancias del campeonato pues me llevó a tenerlos un poco en el olvido, ¿no? Caso de Chema Monteagudo, Corona, Carlos Calvo, pero luego sí que quería valorar también que el proyecto final, cuando se consiguió la Liga, viene supeditado también a que desde que ascendimos a División de Honor el equipo estuvo siempre en semifinales. El primer año jugó la final de Copa y la perdió por penaltis, y luego entre medias pues conseguimos varios títulos como pues, la Copa de la Liga y otra serie de trofeos. Subcampeonato de Europa, campeón de la Liga Ibérica, de la Copa Ibérica. Quiero decir que fue el trabajo de muchos años y que entre medias pues fueron jugadores importantes, pues porque bueno, hay otros clubs que estaba claro que todo el mundo estaba interesado en fichar jugadores de aquí de Zaragoza. Yo me recuerdo una vez una convocatoria de Javier Lozano con la selección española
yo me enfadé, ¿no? Porque me convocó a Pepín, Xavi, Santi, Ledesma y Gala. Claro, digo, ¿yo con quién entreno? Sí, claro. Eran jugadores de casa, unos de la casa catalana, otros de equipos del Real Madrid, creo que Paco Ledesma jugó ahí. Sí. Galo en el... Soguero. Sí, ay, no me acuerdo, me sonaba... El Balay. Balay, me sonaba a mí. Y jugadores que, bueno, que se implicaron en el equipo y salieron realmente con muchas ganas. Xavi La Daga, que me costó colocártelo. Sí, bueno, hay que decir que ya sabemos que todos los entrenadores pues pensamos alguna cosa que otra, que un jugador más, otro jugador menos, y el que no diga que no confía más en unos jugadores que en otros, pues eso no es cierto. Porque siempre por las circunstancias, siempre te implicas más con algún jugador, porque no lo sé, porque son situaciones en las que tú coges confianza con él, sabes que te va a resolver los problemas y bueno, ahí como tú bien has dicho en el momento de los comentarios, siempre se habla de Antonio Martín, que ha sido máximo goleador en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y a nosotros nos hizo una aportación súper importante. Pero yo valoraría sobre todo también a Galo, porque Galo consiguió tantos goles, no tantos como él, pero sí importantes y en momentos decisivos, y a lo mejor no se le ha valorado como se le ha valorado a Antonio, sin quitarle ningún mérito, porque el canario tuvo un comportamiento ejemplar con nosotros. Por cierto, que estamos hablando todo el rato de Sego Zaragoza, también hay que reconocer que en aquel momento era Pintura Lepanto que apostó también por el club, que eso es importante, y con la sponsorización de Pintura Lepanto es cuando se consiguió el título. Pero entre... La verdad es que realmente fue posiblemente dentro de los sponsors que tuvimos, fue el más serio, el más formal de todos, el que se comprometió con nosotros y luego por diversas circunstancias... Con Juan. Que en paz descanse. Que en paz descanse también. Exacto, o sea, en un momento dado tuvo que dejar la sponsorización, pero con nosotros siempre tuvo cumplidor y formal, cosa que no nos ocurrió con otros sponsors. Que no vamos a recordar por si acaso. No, para que no merece la pena. Y luego, volviendo, hay que acordarse de lo bueno y exactamente de lo malo, y vivir y disfrutar de la vida, y que nadie le quiten a Juan ni compañía lo que consiguieron, porque posiblemente, no lo sé, ojalá se pudiese cumplir, pero está claro que debe ser bastante difícil cuando en ningún deporte se está consiguiendo ningún título. En efecto, así es. Oye, y el entrenador ponía la táctica, los jugadores hacían el juego, pero el que los cuidaba bien era el doctor. Y el doctor Bueno también ha querido tener para con nosotros una pequeña... A ver, el doctor, hay que decir que nunca haya ningún problema. Es lo único que le he oído decir, no te preocupes, que pasado estará. Eso siempre te transmitía tranquilidad, alegría, y sobre todo en el tercer partido había jugadores muy tocados como Santi y como Galo, y gracias al trabajo del doctor ahí estuvo. Pues consiguió recuperar para el tercer partido y poder conseguir el ahora mismo nos lo va a recordar, Luis. Ahora ponemos el vídeo. Ponemos el vídeo que nos lo recuerda. Luis Ángel Corredera, gracias por haber tu intervención, y una vez más enhorabuena por ese título liguero, que evidentemente, como tú me has comentado y todos sabemos, no está al alcance o no ha estado al alcance hasta ahora de ningún equipo en las máximas categorías a nivel de nuestra comunidad, no, de nuestra provincia de Zaragoza. Gracias y buenas noches. Sí, bueno, me permitís, para acabar, sí. Decir que a mí no se me olvida cuando ibais por allá a retransmitir los partidos y los tiempos vividos y todo esto extraordinario. Pues sí, anda, que no hemos viajado por ahí. Pues eso, hay que recordar lo bueno. Luis Ángel, nos vemos pronto y lo celebraremos. Venga, un abrazo. Un abrazo, Luis Ángel. Vamos ahora con el doctor Bueno. Buenas tardes, soy Ángel Luis Bueno Cortés y estoy interviniendo en este programa con mis amigos Antonio y Alfonso para rememorar una hazaña que ejecutó un club de fútbol sala de esta ciudad, el Sego Zaragoza,
denominado entonces Pinturas Lepanto, un 24 de junio de 1995, en el que pudimos ofrecer a la afición aragonesa el primer título de liga del máximo nivel de un deporte, de un equipo de deporte colectivo, en este caso de fútbol sala. Fue una experiencia humana y profesional inolvidable, porque era una maravilla. Se te ponía los pelos de punta de ver el pabellón Príncipe Felipe hasta arriba, o sea, con los 3 aros al completo, que era la primera vez que sucedía en la existencia de dicho pabellón, y ver cómo se volcó la afición con el equipo, que era un equipazo, con la mayoría de los jugadores de esta tierra, sin apenas que yo recuerde, solo había un extranjero, un brasileño. Y fue, pues claro, ganamos 6-4, y que entonces era, pues, probablemente, bueno, en la práctica no, como se demostró, pero el mejor equipo de España, el Interview Boomerang. En aquella época lo lideraba el famoso José María García, que por cierto este último partido, porque se disputaba la Liga al mejor de 3, la Liga de División de Honor, y no pudo acudir porque tenía que retransmitir un partido, si mal no recuerdo, de la final de la Copa del Rey. Entonces los jugadores lo hicieron de maravilla. Yo me voy a apuntar en cierta forma, pues, una parte del triunfo, porque en el partido previo al último, que ganamos también, pues tuvo una lesión importante en el empeine Galo y otra lesión importante en el primer dedo del pie derecho, si mal no recuerdo, Santi Herrero. Y bueno, pues en el transcurso de la semana se les aplicó tratamiento, pudieron jugar ese día, y 3 goles los marcó Galo y 1 los marcó Santi Herrero. O sea que permitidme un poco el presumir de este hecho. Y nada, pues que fue una época inolvidable, que como hemos visto no es tan fácil conseguir, y alabar la labor en aquel momento de Luis Ángel Corredera, que sabía llevar el grupo y que era muy listo en el banquillo, y supo psicológicamente, incluso en la previa, hablar a los jugadores, transmitiéndoles una motivación y una confianza en la victoria extraordinaria. Bueno, pues muchas gracias, y a ver si se repite en alguna otra ocasión esta situación. Bueno, a veces sí, pues se ha colgado una medalla, pero además bien merecida. Sí, porque además era un partido, yo esa semana no entrené prácticamente, estaba casi todos los días con el doctor, y me acuerdo que yo estaba preocupado porque un partido de los más importantes que iba a jugar en mi vida, y podía quedarme sin jugar encima, delante de tu afición, con tu público. Y la verdad que gracias a la labor del doctor, pues sí que al final recuerdo que ese partido no salí de titular, pero luego la segunda parte cuando me sacó Luis Ángel, pues sí que pude jugar el partido, y bueno, el resultado está ahí, pude meter 3 goles, y bien, contento. Yo le tengo que decir una cosa al doctor. Doctor, todavía sigo teniendo los 2 meniscos rotos y no los ha visto. Bueno, y algo más. Bueno, terminamos. Sí, terminamos, porque también las autoridades han querido estar presentes. Alguna autoridad ha querido estar presente en esta felicitación que nos ha hecho extensiva. El consejero de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, adelante. Celebramos otra gesta del deporte zaragozano. Hace 30 años, un 24 de junio de 1995, partido de fútbol sala por el título de Liga. Pinturas Lepanto, equipo zaragozano, contra Interview Boomerang, de José María García, equipo intratable en aquel momento. Pabellón Príncipe Felipe, 11.000 espectadores, todos apoyando al equipo zaragozano. Pinturas Lepanto estaba entrenado por Luis Ángel Corredera, y en aquel equipo estaba Santi Herrero y Galo, jugadores internacionales por España,
y Kake, otro extraordinario jugador. Se ganó 6-4. La celebración fue impresionante. Y ahora también estamos celebrando ese éxito de hace 30 años. Felicidades a aquellos que fueron capaces de conseguir algo inenarrable para el fútbol sala zaragozano. Felicidades y disfrutar de este éxito. Pues mira, ponemos punto y final con Félix Borcate, que evidentemente mejor no se puede explicar la situación que se vivió en aquel momento y la que se puede estar viviendo en los corazones de la gente del mundo del fútbol sala. Juan Gómez Galo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Enhorabuena una vez más. Yo simplemente sí me decir un último apunte, que muchas veces pues claro, los cabezas visibles del equipo, pues Santi, de Monjonel, Totó, Martín, yo, Emilio, pero que también gracias al resto de la José Mari, que también me lo dejo, pero gracias al resto de la plantilla, se formó un grupo bueno y la verdad que todos fuimos merecedores del Carlos título Calvo, y todos tuvimos nuestra participación. Correcto. Incluido el jefe de prensa. También. Y el presidente, Julián. Muy bien, tenemos que poner a Alfonso Calvo muy buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto recordarles que este es el último programa de la temporada, con 2.311 programas. Terminamos. Volveremos en septiembre, a punto ya de cumplir 36 años con este programa, con Sport Sala, aquí en 7 Zaragoza Televisión. Muy buenas noches. Vanesport, especialistas en equipaciones deportivas, marca propia. Personalizamos tus equipamientos. Sublimación. 35 años fabricando campeones. Vanesport, en José Pellicer, 27, Zaragoza. Bienvenidos a Óptica Utebo. La más amplia gama en gafas de sol, la mejor tecnología para el cuidado de su salud ocular, fondo de ojos e iris, graduación con foróptero automático, especialistas en lentes de contacto, gabinete de audiometría y audífonos, visión infantil. 40 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. Óptica Utebo, tu visión, nuestra misión. Avenida de Buenos Aires 20, Utebo. La Garnacha, asador tradicional aragonés, carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Casa de comidas Ambrosio y Justino. Visita nuestra amplia terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. En Ikea
¿Hay alguien en casa? Di restare più abbracciati, di amore mi baci. En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día y en la tuya. Cocinas Coem.